preciosa noche, católicos. Como siempre, aquí estamos para la gloria de nuestro Dios y mandamos un saludo muy especialmente a todos los siervos de nuestro Dios, un saludo a todos los que están respaldando la obra de Dios y aquellos que, tienen en su corazón apoyar la obra de Dios con sus oraciones, porque de hecho pedimos a la Iglesia de Cristo, a los pastores, que nos ayuden a estar orando. Ustedes saben cómo es el trabajo en Cristo Jesús. Y también a la Iglesia en general pedimos que nos ayuden a orar y que, Dios les bendiga en cada país, la familia, y Dios bendiga a todos. Y también Dios bendiga a los católicos, a esta secta apóstata, que Dios también la bendiga, que los liberte de todo corazón, se lo pedimos al Señor. Amén. Amén. Entonces, vamos a continuar en esta noche mirando el video que dice ¿por qué María intercede por nosotros? Amén. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir viendo este video y dale al video. Que realizó Jesús en Caná de Galilea. Y pongan la lupa y háganle zoom a lo que viene. Escuchen. Así manifestó su gloria. Así manifestó su gloria. Y creyeron en él sus discípulos. Gracias a la intervención, a la rogativa de María, sus discípulos creen en Jesús. De modo que no dice que los discípulos dejaron de creer en Jesús porque le hizo caso a María. No había llegado la hora y él se adelantó a hacer el milagro. Entonces los discípulos bravos dejaron de creer en Jesús porque María fue metiche, se metió donde no cabía. Pero aquí dice en la Biblia que gracias a la intervención de María se adelantó el milagro. Y luego dice, y sus discípulos comenzaron a creer en el Señor. De modo... Miren, vamos a ser objetivos y vamos a ser sinceros, católicos. No podemos seguir engañándonos nosotros a nosotros mismos. Seamos realistas. Yo quiero que en esta noche ustedes, católicos, sean honestos. No vamos a defender una mentira. Tenemos que defender la verdad de Cristo. Porque después de ustedes también son creación de Cristo. Después de todo, ustedes son creación de Cristo. Amén. De nuestro Dios. Ustedes son creación. Entonces, yo quiero que usted preste mucha atención en lo que dice Luis Toro. Y nos hemos dado a la tarea, y es un trabajo que estamos desarrollando en Cristo Jesús y para Cristo Jesús, el mostrar las mentiras de Luis Toro. O sea, las mentiras que él usa para trabajar con ustedes los católicos, y ustedes ni cuenta se dan. Vamos a regresar al video donde comienza. Yo quiero que ponga mucha atención a la palabra de nuestro Dios, ahí donde comenzaste. Ahí, a ver. En Caná de Galilea. Y pongan la lupa y háganle zoom a lo que viene. Escuchen. Así manifestó su gloria. Así manifestó su gloria. Y creyeron en él sus discípulos. Escuche lo que dice ahí la Biblia. Ponga la atención a lo que dice la Biblia. Y creyeron en él sus discípulos. Ponga atención bien. Y dése cuenta de lo que él está haciendo con esa palabra. Y me refiero a Luis Toro. Ponga bien atención a lo que está haciendo de esa palabra. Está haciendo lo contrario. Presta atención usted. La Biblia dice... Y creyeron en él sus discípulos. ¿En quién creyeron? En Jesús. Ponga bien atención. No creyeron en María. Ponga atención. Si no la Biblia dijera allí. Y sus discípulos creyeron en Jesús y también en nuestra Madre María. Pero se estrelló Luis Toro porque no dice eso la Biblia. La Biblia es clara, es objetiva, específica, explícita. Y dice allí, y sus discípulos creyeron en él. Así de simple y sencillo. Y yo le voy a demostrar una vez más la equivocación de Luis y la mentira. Es decirlo, ahorita Luis Toro
lo que está haciendo es que ustedes pongan su corazón en María, que ustedes crean en María. Ese es el objetivo principal de él, por cuanto él sabe que ustedes católicos pertenecen a esa secta apóstata. Dese cuenta que los apóstoles de Cristo Jesús, hombres que convivieron con Jesús, que amaron a Jesús, que sirvieron a Jesús, nunca, de los nunca, predicaron esto, porque eso Jesús no lo enseñó. Esa cosa que él está enseñando, y me refiero a Luis Toro, Jesús no la enseñó. Vamos a ver qué dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Vamos a ver, y versículo 4. Porque yo quiero que usted vea que don Luis Toro, como él ha creído en esas herejías de creer en María, porque él cree en María, tal vez no cree que es una diosa, ya sería la vergüenza de verdad, pero sí cree que hay que pedirle, y él mismo se los enseña eso. Pero aquí lo tremendo es, y lo visible es, que ningún apóstol creyó en María, y la Biblia no dice en todo el Evangelio, no dice que alguien creyó en María. Y yo reto a los católicos, los reto que me muestren un versículo donde dice que alguien creyó en María. Isabel, su prima, sus parientes, los discípulos, aquellos que se juntaban y estaban con ella esperando la promesa. Que me muestren quién creyó en María. Nadie. Que me lo muestre con Biblia, porque esas locuras yo no se las acepto. Esas alucinaciones yo no se las acepto. ¿Ya lo tiene? 6, 3 y 4. Escuche por favor lo que usted va a leer, porque él les está enseñando otra cosa, les está enseñando a creer en María. La Biblia no registra que tú, católico, y que yo tengamos que creer en María. Nunca lo registra eso la Biblia. O sea, no es ordenado, no es la voluntad de Dios que tú creas en María, esté difunta o haya estado viva. Y si nadie creyó en María cuando estaba viva, mucho menos ahora cuando ella está muerta. Si no lo hicieron nadie de la iglesia, nadie de sus parientes, porque ni aún sus parientes, escucha, ni aún sus parientes de María, ninguno creyó en ninguno creyó en ella cuando estaba viva. Pues ahora menos cuando ella, lo sabemos bien que es difunta. Entonces, necesitamos que ustedes crean a Cristo, que ese es el propósito de nuestro Dios, que crean en su Hijo Jesús. Y les digo una cosa, les conviene no mezclar el paganismo que Luis Toro les enseña. Les conviene desechar la falacia y la herejía que Luis Toro les ofrece como doctrina de que ustedes crean en María. Les conviene desecharlo. Vean eso como algo desechable. Amén. Y no tengan temor, no tengan miedo. Esto no pasa nada, ni tampoco con eso ofenden a María. No la ofenden. Ustedes saben lo que dijo en el versículo 5 a ella. Se lo dijo bien claro a los sirvientes. Hagan lo que Él les dice. Haced lo que Él os mande o lo que Él les dice. Háganlo. Porque María sabía que Jesús es el Salvador. Y que ella y todos los seres humanos necesitamos la salvación de nuestro Señor. Amén. Pero si no hay perdón, no hay nada. Y si tú no crees en Cristo como Dios te ordenó, porque aquí en esta tierra, escucha, el que cree en Dios tiene que hacer la voluntad de Dios. Pero Luis Toro te enseña otra cosa que Jesús no enseñó, que los apóstoles nunca enseñaron a creer en María. Nadie de los apóstoles, ninguno, siquiera uno, hubiese dicho, ustedes tienen que creer en María. Crean en la Madre del Señor, porque por ella los apóstoles, los primeros discípulos, creyeron gracias a la intervención de María. Eso no lo dijo nadie, ni lo creyeron ellos siquiera así. Los mismos discípulos no lo creyeron. Solamente sabe quiénes lo creen, los ignorantes de la secta católica. Y me refiero no a ustedes, feligreses, sino a aquellos que se visten o se disfrazan debajo de una sotana, a los sacerdotes, obispos, cardenales y todo el clero católico. A ellos yo me refiero, ¿sí? Entonces, yo quiero que ustedes presten atención que Luis Toro les está enseñando otra cosa, porque les está enseñando a creer en una difunta y que ustedes pidan, invoquen a una difunta que es María.
¿Sabe cómo se llama eso? En el otro video no se lo dije. Y si usted no lo buscó, yo se lo voy a decir hoy. Porque usted no tiene que estar practicando esas prácticas paganas. ¿Sí? Y me refiero a la nigromancia. A eso me refiero. A la nigromancia. Escúchelo bien. Es cuando usted va a invocar a algún muerto. Cuando usted hace invocaciones a los muertos. Para que usted me entienda. Por eso ninguno de los apóstoles, ni Cristo Jesús, ordenó en el Evangelio, ni siquiera por una parábola, de que creyeran en María. Eso es argucia del mismo diablo usando a todo el clero católico. Dale al versículo para que usted escuche. ¿Quién es la persona que enseña otra cosa? Dale. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 3 y 4 de su Biblia católica. Si alguno enseña de otra manera y no abraza las saludables palabras o instrucciones de nuestro Señor Jesús Cristo y la doctrina que es conforme a la piedad o religión, es un soberbio, Escuche, orgulloso, óigalo, que nada sabe, sino que antes bien enloquece o flaquea de cabeza sobre cuestiones y disputas de palabras. muy bien. ¿De dónde? Ay, permítame. Escuche por favor bien. Se lo voy a volver a repetir. Te voy a pedir que respetes bien los puntos y las comas. Trate de hacerlo bien, como dice ahí. Porque yo quiero que ellos entiendan que Luis Toro les está enseñando de otra manera. A creer en María, a pedirle a María. Usted sabe que ese es el objetivo principal de Luis Toro y de toda la secta católica. Pero no así conforme al Evangelio de Cristo. Usted puede revisar, Jesús nunca le dijo a sus discípulos, ustedes deben de creer también en mi madre. Y tampoco Jesús aceptó lo que él dice, que los primeros discípulos creyeron en Jesús gracias a la intervención y al ruego de María. Eso es mentira. Eso ustedes no lo crean porque eso es mentira. Si no, el mismo Jesús lo hubiera dicho. Ustedes creyeron gracias a la intervención de mi madre. Pero eso Jesús lo minimizó, porque eso no tiene nada que ver aquí. ¿Y sabe por qué le digo que Jesús lo minimizó? Porque Jesús no habla nada al respecto, sino que Jesús enseña la verdad. Y Jesús no nos enseña a nosotros, y no enseñó a nadie, y menos a sus discípulos, a sus apóstoles. No les enseñó Jesús a creer en María, ni a pedirle algo a María. Jesús es claro, es específico, le enseñó a pedir al Padre, al único, ¿sí? A ese sí, para que vea, si usted le pide al Padre, usted está haciendo la voluntad del Padre en eso que usted haga cuando usted le pida al Padre, porque esa es la voluntad del Padre. Jesús lo dijo, todo lo que al Padre en mi nombre le pidan, lo haré. Sí, dale, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3 y 4. Si alguno enseña de otra manera. Escuche, oiga bien lo que está diciendo la Biblia, su Biblia católica, Si alguno enseña de otra manera. Y acá en la Reina Valera, para que leyeran, ¿sabe qué? En la Reina Valera dice, si alguno enseña otra cosa. Ahora yo le voy a preguntar en esta noche a Luis Toro, ojalá ahí pueda ver este video, o a cualquier sacerdote de los que dicen que estudió. La Biblia nos enseña a nosotros, el Evangelio de Cristo nos enseña a nosotros a creer en María, sí o no, con versículo en mano. Usted me va a decir, no, sería honesto, porque eso no nos enseña el Evangelio de Cristo, a creer en María. María tuvo una función muy bonita que Dios le eligió, y eso es de respeto. Amén. Y toda la gloria y la honra es para nuestro Dios. Amén. Pero a creer en María nadie nos ha enseñado, porque si no, escuche, desde tiempos antiguos, por los profetas, no dije profeta, profetas, se hubiera anunciado que la iglesia de Cristo tendría que creer también en María, porque María nos acerca, o los acerca, porque eso es creencia de ustedes, que los acerca al Señor. Eso es una mentira de las mil grandes y una estafa, es un fraude que le han hecho en sentido espiritual a ustedes católicos, a toda la masa
católica. Entonces, listo con esos. Ahora sí sígueme leyendo. ¿Dónde nos quedamos? Si alguno enseña de otra manera. Y no abraza las saludables palabras o instrucciones de nuestro Señor. Permíteme. Sino que, si no abraza qué. Y no abraza las saludables palabras o instrucciones de nuestro Señor Jesús Cristo. Escuche lo que dice la Biblia. Si no abraza las saludables palabras. Amén. ¿Y qué más? O instrucciones. O instrucciones. Yo le pregunto a todos los católicos, ¿dónde Jesús instruyó? ¿Dónde Jesús dio la orden de que el pueblo que él iba a rescatar para Dios tenía que creer en María? Eso es mucha mentira y mucha locura, como dice aquí. Mire, aquí está reflejado su Luis Toro en la escritura. Sigue leyendo ahora sí, por favor. Y la doctrina que es conforme a la piedad o religión es un soberbio orgulloso. Espérame. ¿Es un qué? Es un soberbio orgulloso. No le estamos diciendo nosotros a Luis Toro soberbio orgulloso, es la Biblia. Porque Amén. enseña de otra manera, enseña otra cosa, algo que Cristo no enseñó, algo que Cristo no predicó de que había que creer en María. No, aquí hay que creer en Dios y hay que creer en Jesús. Eso lo vemos claramente. A ver, bríncate tantito o sigue, termíname ese versículo y después de ahí te me vas a Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1. Pero termíname ahí, por favor. Termíname. Es un soberbio orgulloso que nada sabe, sino que antes bien enloquece o flaquea de... Hay nada más. Miren, escuche bien. Sino antes bien enloquece. Usted sabe cuántas veces le he dicho que Luis está loquito, que Luis Toro está loquito, que le faltan tornillos. Jesús no enseñó a creer en María. Los apóstoles no enseñaron a creer en María. Entonces, ¿sabe qué está predicando él? Luis Toro está predicando otro evangelio diferente. Y después de esto que me vas a Gálatas capítulo 1, verso 8. ¿San Juan qué? 14, 1. Escuche por favor lo que dice la escritura, para que usted vaya viendo, por favor. San Juan 14, 1. Dice Evangelio según de Juan, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, pues creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Hay nada más, otra vez. Escuche, católico. No se turbe vuestro corazón, pues creéis en Dios. Oiga, escuche. Creed también en mí. Ajá. En la casa de mi Padre. Ahí permíteme. Mire, ahí sería el mejor momento de Jesús si enseñara la mentira y la herejía que Luis Toro enseña, que está enseñando otra cosa a ustedes, católicos. Ahí sería el momento. No se turbe vuestro corazón, dice Jesús. ¿Creen en mi Padre o creen en Dios? Creen también en mí. Escuche bien, ¿eh? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y no dice, y también crean en María. Ahí era el mejor momento para decir Jesús, ¿creen en Dios? Crean también en mí. Y crean también en mi madre María. Pero Jesús no dijo eso. Nunca, y me atrevo a decirle, con toda la seguridad y sin dudar a equivocarme, si usted encuentra un versículo donde Jesús diga que hay que creer en María, le decimos al cazador que borre todos los videos. Y pedimos, en este caso, si ustedes encuentran un versículo donde Jesús diga que hay que creer en María o que hay que pedirle a María, pedimos disculpas de una forma categórica. Pero si no, usted tiene que ver la realidad de que Luis Toro les está enseñando otra cosa. Les está predicando un evangelio diferente. O sea, ahí mismo. Pero vete a Gálatas capítulo 1, verso 8. Escuchen, por favor, lo que dice en Gálatas
1:8, para que usted vea que Luis Toro no solamente es alguien que enloquece, no es alguien soberbio, no es alguien solamente que delira, es apóstata. Amén. Y está predicando un evangelio diferente que nunca predicaron ni Jesús ni los apóstoles. Y si usted cree que nosotros estamos mintiendo, muéstrenos un versículo donde algún apóstol haya predicado que hay que creer en María, como él se los está enseñando a cada rato, como la secta católica le ha enseñado a una parte importante de la humanidad, engañándolos, llevándolos al error, al fracaso, a la oscuridad, a las tinieblas. Muestre un versículo donde dice Jesús que hay que creer en María. Si ustedes lo muestran, nosotros dejamos de hacer estos videos. Y repito, si ustedes muestran el video, pediríamos disculpas y también lo haríamos categóricamente. Dale al versículo. Pero Gálatas capítulo 1 versículo 8 de la Biblia católica. Pero si aún cuando nosotros mismos o un ángel del cielo, si posible fuese, os predique un evangelio diferente del que nosotros os hemos anunciado, sea anatema. Escuche, católicos, no está bien clarísimo. Súper claro, otra vez, por favor. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo, si posible fuese, os predique un evangelio diferente del que nosotros os hemos anunciado, sea anatema. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué sucede aquí? El mismo Pablo lo está diciendo. Que si un ángel del cielo o aún ellos mismos les predicaran otro evangelio diferente del que les han anunciado, sea anatema. Escucha, y es lo que está haciendo Luis Toro. Está predicando un evangelio diferente porque Cristo no predicó que había que creer en María ni que había que pedirle a María. Los apóstoles, de la misma manera, siguiendo el mismo evangelio de Cristo, predicando el mismo evangelio que Cristo les ordenó, ningún apóstol predicó que creyeran en María y que pidieran a María. No, eso es mentira. Eso es fantasía religiosa de la secta católica y es doctrina del diablo. Amén. Escúchalo, por favor, católico. Ahora sí, chécame lo que dice en San Juan capítulo 3, verso 36, para que ustedes vean a quién nosotros tenemos que creer. Este es el evangelio de Cristo. Por eso repito y digo, si ustedes creen que ustedes tienen la razón o que Luis Toro tiene la razón, fácil, no se complique la vida ni nos ofende. Si nos quiere ofender, hágalo bien. Pero primero, antes de ofendernos, respalde su doctrina falsa con la Escritura, donde Jesús haya predicado que crean en María y que Amén. Oren o pidan a María o que rueguen a María. Pero si usted no lo encuentra de Jesús, revisen todos los apóstoles, a ver cuál apóstol predicó que creyéramos en María o que oráramos a María. Si usted lo encuentra, por favor, póngamelo por ahí, se lo suplico. Póngamelo por ahí. Pero si usted no lo encuentra, usted tiene que estar enterado, tiene que estar bien informado de que este hereje de Luis Toro les está enseñando otro evangelio que no es el de Cristo. Parece, es imitación, es copia, pero es una falsedad. Está falsificando la palabra de nuestro Dios, Luis Toro. Amén. Evangelio de Juan capítulo 3 verso 36 de la Biblia católica. Aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero quien no da crédito al Hijo no verá la vida, sino que al contrario, la ira de Dios permanece siempre sobre su cabeza. ¿Ya lo escuchaste? ¿El que rehúsa qué? Escuchen, por favor. Aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Permíteme. Escucha bien lo que está diciendo la Escritura y no le vamos a añadir, porque esa enseñanza que Luis Toro les da a ustedes es añadirle a la Escritura. Aquí la Escritura nos está diciendo bien claro
el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Oye bien eso, no dice el que cree en el Hijo y el que cree también en María tiene vida eterna. Eso no dice el versículo. Y no vas a hallar ningún versículo compuesto así. ¿Sabes quién es el único que compone así los versículos y tergiversa así la Biblia? El diablo, a través de sus servidores de la secta católica. Él sí. Y es facilísimo para él porque así engaña a muchísima gente. Pero a los siervos de Dios nunca los va a engañar de esa manera. Dale por favor el versículo. Pero quien no da crédito al Hijo no verá la vida. Oiga eso, el que no cree en el Hijo, o sea, el que no da crédito al Hijo o en el Hijo, ¿sabe qué? No verá la vida. ¿Qué más? Sino que al contrario, Padre. la ira de Dios permanece siempre sobre su cabeza. Ándale, ándale, tú que andas creyendo en María y por creer en María dejas de creer en Jesús. Y no me vayas a decir a mí que crees en Jesús. Si tú creyeras en Jesús ya te hubieses arrepentido y no estuvieras en esa secta pagana y romana. Si tú creyeras en Jesús ya hubieras salido de ahí. A mí no me vas a engañar, católico. Y si tú no has creído en Jesús es porque no te has arrepentido de tus pecados, porque no has querido cambiar tu estilo de vida. Estás allí porque estás tranquilito. Pero si en verdad tú creyeras en Jesús, antes te hubieses arrepentido y sí vas a creer en Jesús. Entonces, vamos a ver, la Biblia a nosotros nos enseña, de principio a fin, que hay que creer en Jesús de Nazaret. Pues entonces, ustedes tienen que aprender la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo nos enseña a nosotros en todas las Escrituras, para que usted me entienda. No solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo y en el Nuevo. ¿Sabe a quién nos enseña a creerle? Al Señor, así de sencillo. Y usted debe de aprender hoy que Cristo Jesús y toda la Escritura a nosotros nos enseña a creer en Dios y nos enseña a creer en Jesús, su Hijo amado. No en María. Eso de creer en María es una práctica babilónica, porque le enseña a creer a usted en alguien difunto. Y acuérdese lo que le dije hace un rato. Acuérdese, usted no tiene que practicar la nigromancia. Eso es cuando usted invoca a los difuntos. Listo, católico. Y vamos a ver Biblia, porque a mí me gusta ver Biblia. Vamos a ver qué dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 31. Vamos a ver qué dice por ahí la Biblia, para que usted aprenda a quién le tiene que creer. Así que católico, analice bien lo que estamos hablando y analice bien las tonterías, las locuras de Luis Toro, las herejías de Luis Toro, analícela. Él lo que quiere es que usted crea en María la difunta. Y más adelante vamos a ver lo de Lázaro y lo del rico. Más adelante, en este video no, para que usted vea la diferencia. Él compara a ese hombre que se fue a ese lugar de tormentos. Ahí no se van los santos. Porque si él piensa y compara a ese ser que se fue ahí, ese rico, con un santo, está más loco de lo que dice la Escritura, yo creo. O no, es lo justo lo que diga la Escritura. Pero estaría, mire, súper más deschavetado de lo que nosotros hemos dicho. Eso sí. Oiga, imagínense, ese se fue ahí a ese lugar y eso está enseñando para que ustedes vean que allá sí van a rogar. Pero usted examina las citas que le da del cielo, allá no ruegan, no dicen estamos rogando. Te rogamos, Dios, que ayudes a la hermana, al hermano. Eso es mentira de él. Es locura de Luis Toro. Dale. Dice 7:31 del Evangelio según San Juan, dice así: entre tantos, muchos del pueblo creyeron en él. Escuche, y ahí no estaba María, ni tampoco María intervino para algo. Entonces, con esto nosotros descartamos y refutamos la mentira de Luis Toro, que los discípulos creyeron gracias a la intervención y al ruego de María. Eso es mentira. A ellos creyeron en Jesús porque tenían que creer en él. Oiga, no era de apenas que lo venían conociendo a Jesús, andaban con Jesús, caminaban con Jesús. Y esto nosotros podemos ver desde cuándo, y eso lo puedo mostrar.
Entonces, ya la gente que cree en Jesús sabe que en quien tenemos que creer es en Jesús. Por eso toda la iglesia de Cristo, los pastores de la iglesia de Cristo, los pastores de las iglesias evangélicas, los pastores de la iglesia del Señor de sana doctrina, al que creemos es a Cristo. A María no le creemos, yo le digo la verdad. A María yo no creo en María, ni los pastores creen en María, porque no nos enseña Jesús a creer en María, no nos enseñan los apóstoles a creer en María. Eso es una doctrina diabólica, porque creer en María es estar creyendo en alguien difunto. Y estoy seguro, y no me van a dejar mentir todos los siervos de Dios que nos lleguen a ver, que si Jesús no hubiese resucitado, nadie creyera en Jesús. Pero como Jesús resucitó, creemos en Él porque aparte de que resucitó, es el Hijo de Dios y es Dios, así como usted lo escucha. Entonces que nadie te engañe, católico. Mira, muchos de qué. Entre tanto, muchos del pueblo creyeron en Él. Ok, entre tanto muchos del pueblo creyeron en Él. Creyeron en Él. Vete a San Juan 8:30. Vamos a ver qué dice aquí. Ponte listo, católico. Mira, yo te estoy dando de tu Biblia católica en quién tienes que creer. Amén. Y si tú crees que te estamos mintiendo, porque luego ustedes salen con cada ignorancia que de verdad me da tristeza. Y entre más ignorancia ustedes usen para conmigo, para con los hermanos, les voy a mostrar más verdad de Cristo. Sí, amén. Y les voy a mostrar más las mentiras de Luis Toro. Les voy a mostrar más las herejías de la secta católica con Biblia. Con Biblia, como lo hacemos nosotros, con capítulo y versículo. Dale. Sí, amén. San Juan 8:30. Libro de San Juan, capítulo 8, versículo 30 de la Biblia católica. Cuando Jesús dijo estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Ya escuchaste eso? ¿Por qué creyeron en Él? Por lo que Jesús hablaba. Aleluya. Eso es lo que hace creer a uno en Jesús. No conociendo a Jesús uno, ¿sabes qué? Y escucha uno la palabra de Jesús. Se abre el corazón a la fe y esa fe que nos da Dios empieza a fluir y creemos en Jesús, ejercemos fe en Cristo Jesús. Amén. Si la Biblia dijera que tuviéramos que creer en María, yo sería uno. Uno de los especiales que creyera yo en María. Pero la Biblia, Jesús no nos enseña, la Biblia no nos enseña. Los apóstoles no nos enseñan a creer en María, ni orarle a María, porque eso es una práctica satánica. Y te tengo una sorpresa nada más para que tú veas cómo sí se mueve mucha ignorancia en Luis Toro y en la secta católica. Y en muchos de ustedes ya ni se diga católicos. Bueno, vamos a ver qué dice ahí. Les iba yo a dar una cita, pero vámonos más recio, vámonos al libro de San Juan capítulo 12, versículo 10. Y te sigues al otro. Para que ellos comprendan algo. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 10. Dice así: por eso los príncipes de los sacerdotes deliberaron quitar también la vida a Lázaro. Léemelo bien eso que me interesa mucho. Escucha. Ni ellos creyeron en Lázaro que había resucitado de los muertos, porque ellos no eran tontos. Ellos, ¿sabes qué? Se dieron cuenta que, mira, la gente creía en Jesús, no en María. Revisa todo el Evangelio, todo, de principio a fin, y te vas a dar cuenta que toda la gente creía en Jesús cuando lo escuchaba predicar. Cuando veían sus milagros, la gente creía en Jesús y glorificaban a Dios. Y no decía, y glorificaban a Dios y a María. No dice nunca la Biblia eso, Te digo para que vayas aprendiendo, porque para el otro vamos a ver si vemos eso. De que la gente glorificaba a Dios, no a María. Te lo aclaro para que tú lo sepas, catoliquín. Y es un honor bien grande para mí hacértelo saber. Sale, a ver qué pasó ahí. Dice, Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 10 de la Biblia católica. Por eso los príncipes de los sacerdotes deliberaron quitar también la vida a Lázaro,
visto que muchos judíos por su causa se apartaban de ellos ¡Santo! y creían en Jesús. Alabado sea Cristo. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. Oye eso. Amén. Y de toda esa gente nadie creyó en Lázaro, que había resucitado. Él es muy santo porque resucitó. No, católico, por favor, hombre. No, católico. Y te tengo otra para que tú veas esto. Y me da tristeza, pero te lo voy a hacer. No te lo voy a hacer, pero sí te lo voy a hacer. ¿Ya escuchaste? ¿En quién creyeron? Creyeron en Jesús. Amén. Y lo dice ahí, ¿por quién creyeron? ¿Por quién creían? Por causa de Lázaro. Ay, sí, para que veas. Si tú dijeras, no, es que por causa de Lázaro creyeron. Si él se lo dijera, yo le diría, ahí tiene razón Luis Toro. Ahí sí dejó de ser neófito. Ahí sí dejó de ser un ignorante. Porque la Biblia lo dice. Pero aún con todo eso, la Biblia no nos enseña a creer en Lázaro. Ponga atención en eso, católico. Así como también no nos enseña a creer en María. Y listo. Mira, voy a continuar y ya no demoro mucho, pero quiero que aprendas esto. Vamos a ver lo que dice en el libro de Mateo capítulo 8, verso 5. Vamos a ver cómo dice por ahí. Ponga atención bien, católico. Aquí con nosotros es lo seguro. Ponga atención como dice en el versículo 5, católico. Mateo capítulo 8, versículo 5. Nada más te voy a decir una cosa, no se lo vayan a enseñar a Luis Toro esto, porque si ustedes se lo enseñan a Luis Toro, ¿sabes qué va a hacer Luis Toro al rato? Al rato va a decirle que ustedes también crean en el centurión, que le hagan una estatua, porque él intervino por su criado y Jesús hizo el milagro en su criado. Y al rato los va a engañar que hagan también una estatua al centurión y que crean en el centurión y que le oren al centurión porque él intercede ante Jesús. Listo con eso, católico, que no los engañen. Dale. Amén. Libro de Mateo capítulo 8, versículo 5. Y al entrar en Capernaum, Muy bien. le salió al encuentro un centurión Ok. y le rogaba diciendo: Señor, un criado mío está postrado en mi casa, Santo Dios de la gloria. paralítico, y padece muchísimo. Ok, vete al 13 para que ellos vean qué sucedió. Y ustedes lo pueden ir viendo del 5 al 13 para que ustedes vean. Este centurión llega ante Jesús y la Biblia dice que le rogó. Cuando María allá en las bodas no le dice que le rogó, no dice la Biblia que rogó, ni dice que le pidió. Le dijo. Escuchen bien ese término, por favor, que usted debe de estar consciente de la realidad. Le informó. Le informó, en otras palabras, ponga atención. Jesús siempre es y será el Señor. Dale. El 13. Versículo 13. Después dijo Jesús al centurión: vete y sucédate conforme has creído. Y en aquella hora misma quedó sano el criado. ¿Ya escuchaste eso? Jesús le dijo, ¿cómo le dijo Jesús? Y sucédate conforme has creído. Sucédate quiere decir te suceda. Para que tú entiendas, catoliquín. Dale. Y en aquella hora misma quedó sano el criado. ¿Quién intervino ante Jesús para que ese criado recibiera un milagro? El centurión. Entonces, oye, y ahí sí se ve que rogó el centurión. No le dijo, hay uno postrado por ahí enfermo. No le dijo eso. Y María sí le dijo, no tienen vino. Fue lo que le dijo, no le dijo, hijo, te ruego que hagas vino porque no tiene. ¿Sabe quién se mete esa locura? Luis Toro. Entonces, para concluir, vámonos al libro de Hechos. Y no olviden lo de Lázaro, que esos principales, mira, quisieron darle cuello porque veían que la gente se apartaba de ellos y se convertían a Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Mira, querían darle chicharrín. Porque muchos creían en Jesús. En Jesús, no en María. En Jesús. Todo el evangelio te va a hablar que la gente creyó en Jesús. Nunca, te va a decir la Biblia, que en María. Y cuando digo nunca, significa nunca, ninguna vez.
y búscalo en tu Biblia, que nadie te agarre de tonto la cara. Si ya a tus abuelos, a tus bisabuelos y a tus tatarabuelos esta cosa de religión apóstata los engañó, y ahora también a tus padres, y ahora también a ti te está engañando, oye, no te quedes con los brazos cruzados. ¿Sabes cuál es el enemigo número uno de la secta católica y de la falsa doctrina que predican los sacerdotes católicos? La palabra de Dios. Y escucha lo que yo te voy a decir. Cuando los sacerdotes católicos, los obispos, los cardenales y el mismo papa y todos los catoliquines, cuando digo catoliquines me refiero a todos los laicos, no pueden demostrar la autenticidad de su dogma o de su doctrina falsa, ¿sabes qué hacen? Recurren rápido a la fábula, a las historias, y empiezan a mencionar que los restos de Pedro, que la hizo la Biblia, damas, son puras locuras. A mí me demuestran que son la iglesia de Cristo con Biblia, si no, no sirve. Y a todos los siervos de Dios nos van a demostrar con Biblia, no con historias locas, no con historias de hombres. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aquí Luis Toro se estrella con los siervos de Dios y quiero un debate formal con Luis Toro. Escúchalo bien, quiero un debate formal con Luis Toro. Tiene tiempo que se lo estoy pidiendo. A él es el que quiero. Y después vamos sobre otro. Ya después le vamos a decir quién es. Dale. Hechos capítulo 4, verso 4. Vámonos recio. Y vamos a ver algo para que ustedes vean algo tremendo en esta hora, católico. Porque hoy quiero que ustedes vean y pongan su fe en Cristo Jesús nada más. No te estoy mandando a ponerla en el diablo. No te estoy mandando a ponerla en un hombre como Él te ordena y te dice y te enseña sutilmente con la sutileza y la sabiduría del mismo enemigo. Que creas en María y que le pidas a María. Nigromancia, acuérdate de eso. Amén. Y no va a decir que no sé. Sí, claro, yo sé. Eso es cuando se practica la adivinación por invocación a los muertos. Porque te digo, para que tú veas esto viene. Listo, dale. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 4. Entre tanto, muchos de los que habían oído la predicación de Pedro creyeron, cuyo nombre llegó a 5,000 hombres. Santo Dios, escucha, mira, otros que creen, otros que fueron 5,000 hombres que creyeron. ¿Dónde estaba María? No intervino María ahí para nada. Date cuenta que esas son locuras de este señor loco chiflado de Luis Toro. Y te tengo una mejor. Chécame lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 40. Para que tú veas cómo es la gente de aquel entonces, la gente de la iglesia de Cristo y la gente que se acercaba a la iglesia de Cristo, como ustedes que se están empezando a acercar a la iglesia de Cristo, a través de esa secta católica. Porque es verdad, ustedes católicos, en esa secta y a través de esa secta, ustedes se están acercando a Cristo. Y le doy gracias a Dios por ello. Pero ustedes no son como esta gente. Esta gente, mira, era más lista, más inteligente que todos ustedes. Sí, y ustedes van a ver por qué eran más listos ellos que ustedes, católicos. Porque ustedes van a ver en quién creyeron y en quién no creyeron. Y habiendo visto un milagro que María nunca lo realizó. María nunca realizó un milagro de este tipo. O es decir, Dios a través de María nunca hizo un milagro de este nivel, de este calibre, grueso, poderoso. Nada más para que vean quién es Jesús, el Señor Todopoderoso. Dale. 9:40, Hechos 9:40. Amén. Dice así, libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 40. Y cualquiera que os diere un vaso de agua Hechos, en mi nombre. Mi amor, Hechos 9:40. Listo, que esto está buenísimo, varón. Hechos 9:40. Sí, amén, amén. Pónganse listos, católicos. Pónganse listos, porque usted lo que va a escuchar es tremendo. Para que usted vea bien en quién va a creer. Pónganse listos, por favor, católicos. Usted se va a dar cuenta que la gente no es tonta, la gente es inteligente. Y los únicos que yo considero tontos son a los sacerdotes católicos. Amén. Porque les enseñan puras burradas, puras mentiras les enseñan. Dale. Amén. Libro de Hechos, capítulo 9, verso 40. Entonces Pedro, muy bien, habiendo hecho salir a toda la gente,
poniéndose de rodillas, hizo oración. Ujú. Y vuelto al cadáver dijo: Tabita, levántate. Y al instante abrió ella los ojos. Pero tremendo milagro cuando ora Pedro, cuando Pedro intercede, cuando Pedro ora a Dios por una mujer muerta que se llamaba Tabita. Hay un milagro tremendo, resucita Tabita, abre sus ojos y ¿sabe qué sucede? Pasa algo que tú tienes que aprender hoy, que la gente no es tonta, la gente no creyó en Pedro. Ponga atención porque aquí no se trata de creer en un ser humano, en una criatura, como Luis Toro te enseña con esa doctrina falsa que te aplica. Ponte listo, católico, no seas tonto. Listo, católico. Dale, al 41, ahí, si estás en el 40 todavía, dale, si no al 41. Escucha, católico, otra vez el 40 y te vas al 41. Ya no estás diciendo Hechos 40, ya yo sé que he hecho capítulo 9, versos 40 y 41. Entonces Pedro, Muy bien. habiendo hecho salir a toda la gente, poniéndose de rodillas, hizo oración. Y vuelto el cadáver dijo: Tabita, levántate. Al instante abrió ella los ojos y viendo a Pedro se incorporó. Aleluya. El cual, dándole la mano, la puso en pie. Muy bien. Y llamando a los santos o fieles y a las viudas, se la entregó viva. Lo que fue notorio en toda la ciudad de Jope, por cuyo motivo muchos creyeron en el Señor. Alabado sea Cristo. No dice que creyeron en Pedro, no dice que creían en María, creyeron en el Señor. Muchos creyeron en el Señor. ¿Y quién realizó ese milagro? Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Pedro. Sí, amén. María nunca fue usada para los milagros de ese tipo, de ese nivel, de esa forma sobrenatural. Y sin embargo, a ustedes los quiere engañar Luis Toro, como hereje que es, como apóstata que es, que ustedes crean en un difunto, que ustedes creen en un ser humano, en una criatura. Chécame lo que dice, ya para culminar este mensaje de ahora. Lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 19, verso 11. Y tú te vas a dar cuenta que la gente de antes, la iglesia de antes no era tonta, no creía en María, no creía en Pablo, no creía en Pedro. Porque ellos no enseñaron a creer en los hombres, ellos enseñaron a creer en Jesús. Ellos enseñaron a creer en el Señor Jesús de Nazaret, el Cristo. En Cristo Jesús el Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Hechos 19. 11. Pero chécame que sea Hechos 19, 11, por favor. Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 11. Y obraba Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo. Tanto. Tanto que aplicando solamente los pañuelos y ceñidores que habían tocado a su cuerpo, a los enfermos, al momento 11, las 11. Sí, el 11. Y obraba Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo. Aleluya. Ese es el 11. ¿Ya escuchaste lo que dice? ¿Ya oíste lo que dice la Escritura? Otra vez, el 11. Y obraba Dios milagros extraordinarios por medio de Pedro. De Pablo. De Pablo. Es Pablo. Escuche bien, por favor. ¿Y sabe qué? Nadie creyó en Pablo. Entonces, ¿cómo van a creer ustedes en María que no hizo Dios ningún milagro extraordinario por María? Por María no hizo, y ustedes mismos lo saben, y él mismo se lo dice. Sin embargo, mira, fíjate, sigue la línea, católico. Pedro va, se arrodilla, ora a Dios por Tabita, y Dios resucita a Tabita. Hace un milagro tremendo Dios por medio de Pedro. Amén. Y dice la Escritura que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Sí, Y nadie creyó en Pablo. Nadie creyó en Pedro.
Y yo te puedo seguir mostrando con la escritura. Pero ¿sabes qué? Tienes que aprender, católico, que aquí hay que creer en el Señor Jesús. Así de sencillito y de fácil. Y no creas en las criaturas. Porque si tú crees en una criatura y le das la honra, como él te enseña también, porque es inteligente para lo malo, el tío este de Luis Toro, y quiere un debate con él formal para mostrarle todas sus mentiras. Y te digo una cosa, chécame lo que dice, ya terminamos. Chécame lo que dice en el libro de Romanos 1:25. Tenemos otras cosas que hacer. Ahorita vamos a otro lugar a predicar. Para que sepan ustedes, nosotros no paramos, católicos. Y mira la hora que es. ¿A qué hora son por ahí? ¿Alguien tiene la hora por ahí? 11:30. Las 11. Son las 11, imagínate. Vamos a seguir predicando ahorita a otro lugar, mijo. Aquí no paramos, papá. Porque aquí servimos al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, en quien tú debes de creer con toda tu familia, como el carcelero. La Biblia dice, y los apóstoles le dijeron, cree en el Señor Jesús Cristo y serás salvo tú y tu casa. No dijeron, cree en el Señor Jesús Cristo y también en la Virgen María. Eso no dicen, nunca, nunca es nunca. Así que ya no sigas de tonto creyendo en esa basura de doctrina falsa católica que viene del mismísimo infierno para destruir tu vida y perderte para siempre. Bueno. 1:25. Sí. Romanos capítulo 1, verso 25 de la Biblia católica. Ellos que habían colocado la mentira en el lugar de la verdad de Dios, Oye, dando culto y sirviendo a las criaturas, óyeme. en lugar de adorar al Criador. Ahí está, ahí nada más, ahí nada más. ¿Ya viste? Escucha eso. No lo hagas así, católico. Ya no creas más en María. No ganas nada. Eso es mentira de que es que las odiamos. Que es que... Entonces todos los apóstoles la odiaron. Porque nadie creyó en María. Nadie habló de María. Busca la carta de Pedro a ver si Pedro habló algo de María. Busca cuál de los apóstoles después del Pentecostés para allá, quién de ellos habla de María. ¿Y quién enseña a creer en María? Católico, en esta noche Dios te bendiga. Pastor, tú que miras estos videos. Evangelista, siervo de Dios. Iglesia de Cristo en general que miran estos videos. Apóyennos con su like. Y sus comentarios nos sirven de mucho a nosotros. Aprendemos también de ustedes, hermanos cristianos de la Iglesia de Cristo. Porque ustedes también son usados por Dios. Apóyennos. Y si no se han suscrito, suscríbanse. Y a los católicos que nos ofenden, que hablan pura tontería, pura ignorancia, y que quieren remediar el asunto con las historias huecas de Pío IV, de medio mundo, por favor, hablen Biblia. Se los pedimos de favor. Porque ya les dije aquella vez, entre más ustedes hablen ignorancia y muestren ignorancia, más duro les pego a Luis Toro. Ya se los dejo a cargo de ustedes. Dios les bendiga en esta hora.